Mientras la inteligencia artificial mapea cada punto de conflicto global y predice movimientos militares con asombrosa precisión, un algoritmo económico silencioso está estrangulando a docenas de naciones en desarrollo. El Fondo Monetario Internacional, con 18 países en lista de espera para rescates urgentes, ya no habla de ajustes fiscales moderados o recortes de gasto público. Habla de la inminente implosión social y política que se gesta desde las capitales africanas hasta las latinoamericanas. Esto no es solo una crisis financiera. Es una guerra económica del siglo XXI, donde los datos, los modelos predictivos y los servicios financieros se convierten en armas que dictan qué naciones sobreviven y cuáles caen en la espiral de deuda y caos, sin necesidad de un solo disparo directo. La UNCTAD, el Organismo de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, ha documentado un patrón alarmante para 2026. Países en desarrollo, especialmente en África subsahariana y partes de América Latina, enfrentan un choque trigeminal, precios disparados de la energía, una brutal presión cambiaria que devalúa sus monedas y condiciones de financiamiento internacional cada vez más restrictivas. Es una tormenta perfecta que golpea a economías ya vulnerables. Estas naciones, que ya dedicaban más recursos al servicio de su deuda externa que a la salud o la educación de sus ciudadanos, se ven ahora obligadas a endeudarse aún más solo para poder pagar la energía, el alimento básico de su aparato productivo y social. Esto es, en esencia, una trampa de deuda geopolíticamente inducida. Los bancos centrales de Occidente, al subir sus tasas de interés para contener su propia inflación interna, encarecen el crédito global. Las divisas de los países en desarrollo se devalúan frente al dólar, haciendo que sus deudas denominadas en la moneda estadounidense sean aún más costosas de pagar. Es un ciclo perverso, más deuda para pagar deuda. La factura energética, inflada por conflictos lejanos, se suma a esta ecuación, empujando a estas economías al borde del abismo. No es un accidente, es el resultado directo de políticas y eventos globales que impactan de manera desproporcionada a los más débiles, desestabilizando regiones enteras en un efecto dominó. El Fondo Monetario Internacional, el prestamista de última instancia, está siendo bombardeado con solicitudes de rescate. Pero sus condiciones, históricamente, no son meros requisitos económicos. Son mandatos de ajuste estructural que invariablemente exigen recortes drásticos al gasto social. Educación, salud, subsidios a alimentos y energía. Estas son las primeras partidas en caer bajo la tijera. Estos recortes, presentados como soluciones necesarias para restaurar la estabilidad macroeconómica, tienen un efecto secundario devastador y predecible. Alimentan la inestabilidad social. Generan malestar, protestas masivas y un descontento que los líderes políticos, a menudo frágiles, no pueden contener, preparando el escenario para un caos generalizado y ciclos de violencia social. Aquí es donde el círculo vicioso se revela en su totalidad, un patrón que la inteligencia artificial podría predecir si no estuviera sesgada por intereses. La escalada de conflictos en regiones estratégicas, como el Golfo Pérsico, con la incesante tensión en Irán, dispara los precios del petróleo. Cada dólar extra en el barril impacta directamente en las economías importadoras de energía. Una guerra en Irán no es solo un conflicto local, es un detonante global. La amenaza a los estrechos de Hormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, es suficiente para añadir primas de riesgo que se traducen en un aumento de los costos para cada país dependiente del crudo. Es un choque exógeno que no pueden controlar. Este aumento del precio del petróleo tiene un efecto inmediato y devastador. Para países en desarrollo, que rara vez tienen reservas significativas de divisas y que importan gran parte de su energía, cada incremento del crudo significa un mayor gasto en dólares. Tienen que emitir más deuda externa o gastar sus ya menguadas reservas para asegurar el suministro. Es una presión insostenible. Esta espiral eleva rápidamente la relación deuda-PIB a niveles críticos, ahogando cualquier posibilidad de inversión productiva y relegando el desarrollo a un segundo plano. La estabilidad macroeconómica se convierte en una quimera, mientras las agencias calificadoras de riesgo ajustan a la baja sus pronósticos, encareciendo aún más el futuro crédito. Cuando la deuda se vuelve insostenible, la única salida aparente para acceder a nuevos créditos o reestructuraciones es someterse a las exigencias de organismos como el FMI. Y esas exigencias son claras: austeridad fiscal. Los recortes no son abstractos.
se materializan en menos camas hospitalarias, salarios congelados para maestros y médicos, menos fondos para infraestructura básica y la eliminación de subsidios que mantenían a flote a las poblaciones más vulnerables. La ecuación es brutal. Para pagar a acreedores internacionales se sacrifica el bienestar social interno. Esto desgarra el tejido social, aumentando la desigualdad y el resentimiento hacia las élites políticas, que a menudo son vistas como cómplices de esta imposición externa. Los recortes sociales no permanecen en los papeles del Ministerio de Finanzas. Tienen un impacto directo y palpable en la vida cotidiana de millones de personas. La eliminación de subsidios al combustible o a los alimentos puede duplicar los precios de la noche a la mañana, desatando la furia popular. Escenas de protestas masivas, bloqueos de carreteras y disturbios urbanos se vuelven comunes. Los sindicatos, las organizaciones estudiantiles y los movimientos sociales salen a las calles, a menudo de forma violenta, exigiendo soluciones y señalando a los gobiernos como responsables directos. La policía y el ejército son desplegados, escalando la tensión y, en ocasiones, llevando a enfrentamientos sangrientos que dejan cicatrices profundas en la sociedad civil. Las protestas y los disturbios no son solo manifestaciones de descontento, son poderosos catalizadores de inestabilidad política. Los gobiernos se tambalean, los gabinetes caen y la legitimidad de las instituciones se erosiona. En algunos casos, la inestabilidad puede escalar a crisis constitucionales, intentos de golpe de Estado o incluso guerras civiles de baja intensidad. Los líderes populistas, tanto de izquierda como de derecha, explotan el descontento, prometiendo soluciones mágicas y culpando a fuerzas externas, lo que polariza aún más a la sociedad. Esta fragilidad política, a su vez, genera incertidumbre jurídica y un ambiente impredecible para cualquier actor económico, tanto nacional como internacional, que busque establecerse o expandirse en el país afectado. Ninguna empresa, ninguna corporación internacional ni ningún fondo de inversión de capital de riesgo está dispuesto a comprometer miles de millones de dólares en un país sumido en el caos político. La inestabilidad es un repelente de capital. Las inversiones extranjeras directas se agotan, los proyectos de infraestructura se detienen y las empresas locales luchan por acceder a crédito. La fuga de capitales se acelera a medida que los inversores buscan refugios más seguros. Sin inversión no hay creación de empleo, no hay desarrollo de nuevas industrias, no hay mejora tecnológica. La economía se estanca y las perspectivas de crecimiento a largo plazo se esfuman, condenando a la nación a un ciclo perpetuo de subdesarrollo y dependencia. Es un círculo vicioso con consecuencias devastadoras, y así el círculo se cierra. La falta de inversión impulsada por la inestabilidad política significa que el país no puede generar los ingresos necesarios para salir de la trampa. No hay nuevas fuentes de divisas por exportaciones, no hay impuestos de nuevas empresas, no hay una base económica sólida para generar ahorro interno. El gobierno, sin opciones de financiamiento local o internacional a tasas razonables, se ve forzado a recurrir a más préstamos, a menudo en condiciones aún más leoninas, profundizando su dependencia y vulnerabilidad. Es una espiral descendente que se alimenta de sí misma, una paradoja económica donde la solución para la deuda se convierte en la causa de una deuda aún mayor, sin un final visible a corto plazo. Este patrón no es nuevo. Argentina, a finales de los 90 y principios de 2001, ofrece un manual dramático de esta dinámica. Después de años de dolarización de facto y una deuda externa masiva, el FMI impuso ajustes brutales. Recortes en salarios estatales, pensiones y subsidios dispararon el descontento. La imposición del corralito, que restringió el acceso a los depósitos bancarios, fue la chispa final. El resultado: una ola de protestas masivas, cacerolazos, saqueos y una sucesión de 5 presidentes en 2 semanas. La economía implosionó, el peso se devaluó de forma salvaje y el país entró en default en la mayor cesación de pagos de la historia hasta ese momento, un evento que marcó una generación. Venezuela, a partir de 2014, ilustra otro matiz de esta trampa, la paradoja del país petrolero. A pesar de tener las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, la dependencia casi exclusiva de esta materia prima, combinada con la corrupción endémica y una mala gestión económica, la hizo vulnerable a la caída de los precios del crudo. Sin diversificación, los ingresos colapsaron. El gobierno, incapaz de financiarse, recurrió a la emisión monetaria descontrolada, generando hiperinflación. La escasez de alimentos y medicinas se hizo rampante, desatando una crisis humanitaria y migratoria sin precedentes en la región,
ahuyentando cualquier atisbo de inversión y sumergiendo a la nación en un pozo de miseria del cual aún no emerge. Sri Lanka en 2022 es el ejemplo más reciente y devastador de este patrón en el contexto post-pandemia. Una combinación de malas políticas fiscales, la pérdida de ingresos por turismo debido al COVID-19 y la imposibilidad de importar productos esenciales como combustible y alimentos por falta de divisas, llevó al país al colapso. Las protestas se intensificaron, la gente salió a las calles, ocupó la residencia presidencial y el primer ministro tuvo que huir. El gobierno declaró el default, los cortes de energía eran constantes y la escasez de todo era palpable. Fue una nación asfixiada por la deuda y la incompetencia, una advertencia clara para el resto del mundo en desarrollo, pues sus consecuencias fueron visibles casi de inmediato. Lo que es realmente alarmante es que este patrón no es un caso aislado. Hoy, decenas de países están experimentando simultáneamente estas presiones. Desde Pakistán y Egipto en Asia, hasta Ghana y Zambia en África, pasando por El Salvador y Honduras en América Latina, la narrativa es la misma. Deuda insostenible, presión cambiaria, escasez de divisas y la amenaza inminente de recortes sociales. La inteligencia artificial geopolítica podría estar mapeando estos puntos críticos, pero no es la causante, es el espejo. El sistema económico global, exacerbado por las guerras y la crisis energética, está generando una crisis de deuda soberana de proporciones masivas, y la comunidad internacional parece estar reaccionando tarde y de forma fragmentada, sin una estrategia coherente para la prevención. América Latina, con su larga historia de inestabilidad política y ciclos de deuda, es particularmente vulnerable a esta dinámica. La región es una exportadora neta de materias primas, y aunque esto puede ser una ventaja en ciertos contextos, también la expone a la volatilidad de los precios globales. Además, muchos países latinoamericanos tienen una alta deuda en dólares, lo que los hace susceptibles a las fluctuaciones del tipo de cambio y las tasas de interés internacionales. La combinación de sistemas políticos frágiles, desigualdad social crónica y dependencia de commodities crea un caldo de cultivo perfecto para que este círculo vicioso de deuda, recortes y protestas se manifieste, afectando directamente la vida de millones de personas y frenando cualquier avance significativo. En naciones del Cono Sur, la presión sobre las finanzas públicas ya se traduce en ajustes que afectan salarios públicos y proyectos de infraestructura clave. En Centroamérica, la dependencia de las remesas y la importación de energía las convierte en rehenes de las variaciones externas, empujando a los gobiernos a tomar decisiones impopulares que recortan servicios básicos. Los sistemas de salud pública, ya sobrecargados, ven cómo se reducen sus presupuestos y las inversiones en educación, vitales para el futuro, se posponen indefinidamente. El espectador latinoamericano no necesita que le digan explícitamente qué país está sufriendo. Reconocen este patrón porque lo han vivido, lo ven a diario, y saben que la historia, tristemente, tiende a repetirse en su propia región. Y aquí es donde la inteligencia artificial geopolítica adquiere una dimensión más oscura. Las grandes potencias, con sus avanzados modelos predictivos y vastas capacidades de recolección de datos, son plenamente conscientes de las vulnerabilidades económicas de estas naciones. Lejos de ofrecer soluciones desinteresadas, estas potencias pueden utilizar la inestabilidad como palanca para asegurar acceso a recursos estratégicos, imponer condiciones políticas o expandir su influencia regional. La ayuda humanitaria o los rescates económicos no siempre vienen sin una letra pequeña. El control de puertos, la concesión de infraestructura clave o la alineación en votaciones internacionales pueden ser los precios ocultos a pagar, transformando la crisis de deuda en una herramienta de dominación estratégica y geopolítica. El populismo no es la causa, es el síntoma más evidente de esta crisis sistémica. Cuando las instituciones tradicionales fallan en proteger a sus ciudadanos de la pobreza y la inestabilidad, y cuando los recortes impuestos por organismos externos estrangulan la vida cotidiana, surge un vacío que los líderes populistas están ansiosos por llenar. Ofrecen narrativas simplistas, culpan a élites corruptas o poderes extranjeros y prometen soluciones rápidas y drásticas que a menudo son irrealizables. Este fenómeno no es exclusivo de una ideología, se manifiesta tanto en la izquierda como en la derecha. Lo que tienen en común es su capacidad para capitalizar el descontento, la frustración y la desesperanza generadas por la brutalidad de los ajustes económicos, prometiendo un cambio radical que rara vez llega.
La inestabilidad política y el ascenso del populismo tienen un coste directo en la calidad de la democracia. Las instituciones democráticas, ya frágiles en muchos países en desarrollo, se ven sometidas a una presión inmensa. Se erosionan los contrapesos, se socava la independencia judicial y la libertad de prensa es atacada. Los gobiernos, desesperados por mantener el poder o sofocar el disenso, pueden recurrir a medidas autoritarias, restringiendo libertades y militarizando la seguridad pública. La confianza ciudadana en el sistema se desmorona, facilitando la emergencia de regímenes iliberales o abiertamente dictatoriales. La trampa de la deuda no solo destruye economías, sino que también desmantela los pilares de la gobernanza democrática, sumiendo a las naciones en un oscurantismo prolongado. El interés en estos países no es solo por su posición geográfica o sus mercados. Muchos de ellos son ricos en minerales críticos: litio, cobalto, tierras raras, cobre. Elementos esenciales para la transición energética, la industria de la inteligencia artificial y la fabricación de armamento avanzado. Las potencias globales no pueden permitirse que estas fuentes se desestabilicen completamente o caigan bajo el control de rivales. La crisis de deuda puede ser una excusa para intervenir, para renegociar contratos de extracción bajo condiciones más favorables, o para asegurar cadenas de suministro en un mundo donde la escasez de estos minerales es una preocupación estratégica primordial. Es una lucha por el control de los recursos del futuro, jugada en el tablero de la inestabilidad económica y geopolítica. Para complicar aún más la situación, el cambio climático actúa como un acelerante silencioso pero implacable de esta crisis. Sequías extremas, inundaciones devastadoras y fenómenos meteorológicos impredecibles destruyen cosechas, desplazan poblaciones y exigen inversiones masivas en adaptación y resiliencia. Estos costos recaen desproporcionadamente en los países en desarrollo, que son los menos responsables del problema, pero los más afectados. Obligados a desviar fondos vitales de otros sectores para enfrentar la emergencia climática, estos países se endeudan aún más. Es una injusticia doble. Contribuyen marginalmente al problema, pero asumen la mayor carga financiera y humanitaria, sumergiéndose aún más en el círculo vicioso de la deuda y la dependencia, sin un respiro a la vista. Las consecuencias de esta inestabilidad no se quedan dentro de las fronteras de los países afectados. La implosión de estas economías tiene un efecto dominó en las cadenas de suministro globales. Materias primas clave no se extraen, componentes no se fabrican y el flujo de bienes se interrumpe. Esto genera escasez, inflación y mayor incertidumbre para las economías desarrolladas que dependen de estas cadenas. El coste de la inacción o la indiferencia es cada vez más alto. La interconexión global significa que una crisis de deuda en un país africano puede terminar afectando el precio de un producto en un supermercado europeo o americano, demostrando que la distancia geográfica ya no protege de las ondas expansivas de la inestabilidad económica y social. Los medios mainstream y los organismos internacionales a menudo presentan datos macroeconómicos superficiales que sugieren una recuperación o una estabilidad ficticia. Pero la realidad en el terreno es mucho más cruda. Debajo de las cifras de crecimiento del PIB, que a menudo son impulsadas por sectores extractivos o capital especulativo, se esconde una profunda desestabilización social y una creciente desigualdad. La estabilidad se logra a costa del bienestar de la mayoría, una paz precaria que se mantiene con ajustes forzados y represión del descontento. La inteligencia artificial geopolítica podría identificar esta brecha entre el discurso oficial y la realidad subyacente, revelando la fragilidad de un sistema que ignora las advertencias de su propio colapso inminente. Es imperativo entender este círculo vicioso para anticipar los próximos movimientos en el tablero geopolítico. Los gobiernos, las instituciones y los ciudadanos deben reconocer que la crisis de deuda en el mundo en desarrollo no es un problema aislado, sino un componente central de la reconfiguración del orden mundial. Las soluciones fáciles, los rescates condicionados y los parches temporales solo posponen lo inevitable. Se necesita un cambio estructural, una reevaluación de los modelos de desarrollo y una voluntad política genuina para abordar las raíces de esta vulnerabilidad. De lo contrario, más naciones caerán, arrastradas por la misma corriente que ya destruyó Argentina, Venezuela y Sri Lanka, amplificando la inestabilidad global en una escala nunca vista. La UNCTAD confirmó que en 2026, una veintena de países en desarrollo enfrenta una confluencia crítica de 3 choques simultáneos:
Primero, el alza descontrolada de los precios energéticos, impulsada por la volatilidad en Medio Oriente, con el crudo Brent superando los $90 por barril. Segundo, una presión cambiaria asfixiante sobre sus monedas locales. Y tercero, condiciones de financiamiento global cada vez más restrictivas. Este escenario convierte la importación de energía en un lujo inalcanzable, forzando a estas naciones a un endeudamiento adicional solo para mantener sus economías a flote, exacerbando una trampa de deuda que los medios tradicionales rara vez desglosan en su totalidad. El catalizador de esta crisis es inequívoco: la escalada en Irán. Un posible conflicto armado en el estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial, no es una hipótesis, es una amenaza calculada. El cierre, o incluso la interrupción parcial de esta ruta vital, dispararía los precios del petróleo por encima de los $150 por barril. Esto convierte el combustible en una auténtica arma geopolítica, encareciendo drásticamente las importaciones de energía para economías dependientes, que ya destinan más del 30% de sus ingresos fiscales al servicio de la deuda externa, antes que a la salud o la educación de su población. La consecuencia directa de estos precios energéticos desorbitados es un incremento insostenible de la deuda pública. Los países se ven obligados a buscar préstamos de emergencia, engrosando la fila de naciones que tocan a la puerta del Fondo Monetario Internacional. El FMI, bajo su protocolo de rescate, impone invariablemente estrictas condiciones de ajuste estructural. Estas incluyen drásticos recortes al gasto público, eliminación de subsidios energéticos y privatizaciones estratégicas, medidas que históricamente impactan de lleno en los servicios sociales esenciales, como la sanidad y la educación, empujando a millones de personas a la precariedad económica y social. Estos recortes sociales no son una estadística abstracta, son la chispa que enciende la pólvora del descontento popular. En América Latina, la historia se repite con dolorosa regularidad. La eliminación de subsidios al combustible en Ecuador en 2019 provocó semanas de violentas protestas. En Chile, el aumento de la tarifa del metro detonó el estallido social del mismo año. Estas medidas de austeridad, exigidas por los organismos financieros, alimentan directamente la inestabilidad política, generando un terreno fértil para movimientos populistas y erosionando la confianza en las instituciones democráticas, tal como ocurrió en Argentina en 2001 y en Sri Lanka en 2022. La inestabilidad política es un veneno para la inversión extranjera directa. Ningún capital de riesgo, ninguna multinacional invertirá en un país donde las reglas cambian de la noche a la mañana, donde las protestas paralizan la economía y donde el futuro es incierto. La percepción de riesgo se dispara, las calificadoras de crédito rebajan las notas soberanas y el flujo de capital se detiene. Sin inversión, el crecimiento económico se estanca, la creación de empleo se paraliza y la capacidad de generación de divisas disminuye. Este escenario de fuga de capitales y falta de nuevas inversiones solo profundiza la crisis económica, empujando a los países a una dependencia aún mayor de la deuda externa. Pero hay un factor adicional, un actor silencioso y omnipresente que amplifica este círculo vicioso: la inteligencia artificial. Mientras las poblaciones sufren los recortes, las grandes potencias y las corporaciones multinacionales emplean algoritmos de IA para analizar y predecir la inestabilidad. Sistemas avanzados de vigilancia masiva, como los desplegados por China y Rusia, procesan millones de datos de redes sociales y comunicaciones para anticipar focos de protesta y descontento. Esta capacidad predictiva no busca solucionar la causa raíz, sino gestionar la crisis, a menudo con fines de control social y mantenimiento del statu quo que favorece a los actores externos. Es una forma de mantener la ventaja geopolítica en la turbulencia. La IA permite un análisis predictivo de las vulnerabilidades socioeconómicas con una precisión sin precedentes. Los modelos algorítmicos pueden identificar con semanas de antelación qué regiones, qué grupos demográficos y qué sectores económicos son más propensos a una revuelta social ante un recorte presupuestario. Esto proporciona una ventaja estratégica inmensa a los gobiernos que buscan sofocar el descontento o a las potencias extranjeras que desean capitalizar la inestabilidad. La capacidad de anticipar el caos se convierte en una herramienta de poder geopolítico, permitiendo a ciertos actores preparar respuestas antes de que el evento ocurra o incluso influir en su desarrollo sin levantar sospechas directas. En el contexto de los narcoestados, la inteligencia artificial también se ha convertido en un doble filo.
Mientras que algunas naciones la emplean para rastrear redes criminales, los propios carteles, con vastos recursos financieros, están adoptando herramientas de IA para optimizar sus rutas de tráfico, evadir la detección y manipular mercados ilícitos. Esta sofisticación tecnológica de los actores no estatales agrava la inestabilidad interna, dificultando aún más la gobernabilidad y el control territorial, lo que a su vez ahuyenta aún más la inversión y agudiza la crisis económica, creando una espiral descendente en la que el crimen organizado y la deuda se retroalimentan mutuamente. La manipulación de narrativas a través de la inteligencia artificial es otra dimensión crítica. Algoritmos de deepfake y bots de redes sociales operados por estados o grupos de interés pueden amplificar el descontento, polarizar a la sociedad y deslegitimar a los gobiernos, precisamente cuando estos implementan dolorosas reformas económicas. Esta guerra cognitiva se libra en el ciberespacio, debilitando la cohesión social y la capacidad de un país para responder eficazmente a su crisis de deuda. La IA, en este sentido, no solo predice la inestabilidad, sino que puede ser utilizada para fabricarla o acelerarla, convirtiéndose en una herramienta formidable de injerencia geopolítica. Estados Unidos y China, en su pugna por la hegemonía tecnológica, utilizan la IA como una pieza central de su estrategia geopolítica. No solo desarrollan chips más potentes para IA militar y civil, sino que también invierten masivamente en la recolección y procesamiento de datos de países vulnerables. La información sobre sus recursos naturales, sus debilidades infraestructurales y sus patrones de consumo se convierte en un activo invaluable. Quien controla estos datos y la IA para procesarlos obtiene una ventaja decisiva en negociaciones comerciales, acceso a minerales críticos o incluso en operaciones encubiertas, influenciando así la política interna de naciones periféricas. Mientras la trampa de la deuda estrangula a las economías emergentes, la batalla por los minerales críticos se intensifica. Países latinoamericanos como Chile, Argentina y Bolivia, que poseen más del 60% de las reservas mundiales de litio, o la República Democrática del Congo con su cobalto, son ahora el epicentro de esta nueva guerra fría. La IA es fundamental en esta competencia. Algoritmos avanzados optimizan la extracción, la cadena de suministro y la logística de estos minerales, desde la detección de yacimientos hasta su transporte a centros de procesamiento. Quien domine la IA aplicada a la extracción de recursos, dominará el futuro energético y tecnológico global. La guerra de semiconductores, eje central de la pugna tecnológica entre Washington y Beijing, tiene implicaciones directas en la vulnerabilidad de las naciones en desarrollo. Sin acceso a chips de vanguardia, los países no pueden desarrollar su propia infraestructura de IA ni defenderse de ciberataques sofisticados. Esto los deja expuestos a la vigilancia y manipulación externa, perpetuando su dependencia tecnológica. China, por ejemplo, está invirtiendo miles de millones en la autosuficiencia de chips, una estrategia que le permitirá no solo proteger sus propios intereses, sino también exportar su modelo de vigilancia y control digital a países aliados o en su órbita de influencia, a menudo a cambio de recursos o apoyo geopolítico. Los ciberataques de Estado se han vuelto una constante en la geopolítica moderna. Rusia, China y Corea del Norte, con sus sofisticadas unidades de hackers, son capaces de paralizar infraestructuras críticas, robar secretos industriales y manipular sistemas electorales. Los países en desarrollo, con defensas cibernéticas generalmente débiles, son blancos fáciles. Un ataque exitoso puede desestabilizar un gobierno, sabotear su economía o incluso provocar un apagón masivo, empujándolos aún más hacia el abismo de la deuda y la dependencia. La IA se utiliza para automatizar y escalar estos ataques, haciéndolos más difíciles de detectar y neutralizar, una amenaza constante que mina la soberanía digital de las naciones. El uso de drones militares en conflictos regionales y operaciones encubiertas también exacerba la inestabilidad. Estos vehículos aéreos no tripulados, cada vez más autónomos gracias a la inteligencia artificial, permiten a las potencias intervenir en zonas de conflicto sin exponer a su personal. En el Sahel africano, la retirada francesa no significa el fin de la injerencia. Más bien, la proliferación de drones operados por diversas potencias, incluyendo actores yihadistas que también los están adquiriendo, transforma la naturaleza del conflicto. Esto perpetúa la violencia, desplaza poblaciones y desarticula las economías locales, impidiendo cualquier posibilidad de recuperación o desarrollo, y sumando presión sobre los presupuestos ya diezmados.
La reconfiguración del orden mundial es innegable. El fin del unipolarismo americano está abriendo paso a un sistema multipolar, donde Turquía, India y África emergen como nuevos actores con voz propia. Sin embargo, la inteligencia artificial juega un papel fundamental en determinar quiénes serán los verdaderos pesos pesados. Aquellos que inviertan masivamente en IA, tanto para la defensa como para la economía, tendrán una ventaja estratégica inmensa. Países como India, con su creciente sector tecnológico y ambiciones geopolíticas, están posicionándose para usar la IA no solo para su propio desarrollo, sino para proyectar su influencia en el tablero global, alterando el equilibrio de poder en regiones clave. El ascenso de los BRICS y su impulso a la desdolarización es una respuesta directa a la hegemonía financiera occidental. China, con su yuan digital, y Rusia, con su enfoque en el comercio bilateral en monedas locales, están desafiando al dólar. La inteligencia artificial es un pilar de esta nueva arquitectura financiera. Algoritmos de trading de alta frecuencia, sistemas de liquidación transfronteriza y plataformas de análisis de riesgo se están desarrollando para operar fuera del control de los sistemas occidentales. Esta autonomía financiera, facilitada por la IA, es un movimiento estratégico para protegerse de las sanciones económicas y crear un sistema monetario alternativo que podría beneficiar a los países en desarrollo si logran navegar la transición sin ser aplastados por ella. La energía como arma geopolítica se refuerza con la IA. Las grandes potencias, utilizando modelos predictivos avanzados, pueden anticipar las fluctuaciones en la demanda y oferta de gas y petróleo, optimizando sus estrategias de exportación e importación. Esto les permite ejercer presión sobre naciones dependientes de sus recursos energéticos. La construcción de nuevos gasoductos, como el Power of Siberia 2 de Rusia a China, se analiza con IA para evaluar su viabilidad económica y su impacto geopolítico. Los países con menor capacidad de análisis de datos y sin control sobre estas tecnologías de IA se encuentran en desventaja, sujetos a las decisiones energéticas de actores más poderosos. La nueva OTAN, rearmándose y expandiéndose, también está integrando masivamente la inteligencia artificial en sus doctrinas militares. Drones autónomos, sistemas de mando y control potenciados por IA y análisis predictivos de campo de batalla son el futuro de la guerra. Esta modernización militar, con un gasto de defensa que supera los $2 billones anuales, coloca una presión adicional sobre países en vías de desarrollo, que se ven obligados a invertir en tecnologías defensivas para no quedar completamente vulnerables. Sin embargo, esta inversión desvía recursos cruciales de sus ya precarios presupuestos de salud, educación e infraestructura, perpetuando el ciclo de la deuda y la dependencia. América Latina se encuentra en el epicentro de esta reconfiguración, bajo la amenaza constante de aranceles y la injerencia geopolítica. Donald Trump, de regresar a la Casa Blanca, ya ha señalado a México con posibles aranceles del 25% a productos clave, lo que desataría una crisis económica. La IA entra en juego aquí de múltiples maneras. Desde el análisis de datos de comercio para optimizar la imposición de aranceles, hasta la detección de patrones migratorios y el control de fronteras con sistemas avanzados de reconocimiento. La tecnología se convierte en una herramienta para aplicar presión económica y política, debilitando aún más a las naciones latinoamericanas y acentuando su dependencia de la inversión externa, la cual es cada vez más esquiva. El círculo vicioso es completo. La guerra en Irán eleva el precio del petróleo, lo que incrementa la deuda de países en desarrollo, forzándolos a recortes sociales. Estos recortes generan protestas masivas e inestabilidad política, ahuyentando la inversión. La falta de inversión aumenta la deuda y perpetúa la dependencia. Lo que vemos no es una serie de eventos aislados, sino un patrón sistémico que destruyó a Argentina en 2001, Venezuela en 2014 y Sri Lanka en 2022. Hoy este patrón está activo simultáneamente en docenas de países, desde Pakistán hasta Egipto, desde Kenia hasta El Salvador, afectando a miles de millones de personas que ven su futuro hipotecado. Y este patrón se repite con una eficiencia nunca antes vista. La inteligencia artificial no es la causa de este círculo vicioso, pero es su catalizador y su amplificador más potente. Los algoritmos de IA, alimentados con ingentes cantidades de datos económicos, sociales y militares, permiten a las potencias globales una comprensión y anticipación de estas dinámicas con una precisión sin precedentes. Esta información se traduce en decisiones estratégicas optimizadas,
ya sea para asegurar el acceso a minerales críticos, manipular mercados energéticos o influir en procesos políticos internos. La IA convierte la inestabilidad en una oportunidad calculada para aquellos que la dominan, perpetuando el desequilibrio de poder a escala global de formas que apenas estamos empezando a comprender. Mientras la atención de los medios se centra en los síntomas, las protestas, la inflación, los rescates del FMI, el verdadero poder reside en la infraestructura invisible que modela estas crisis. La guerra por los chips de IA, por el control de los datos y por el desarrollo de algoritmos predictivos es la verdadera batalla geopolítica de nuestro tiempo. Aquellos que posean la IA más avanzada no solo liderarán la economía del futuro, sino que también tendrán la capacidad de influir, predecir y, en última instancia, controlar los flujos de capital, energía y recursos en un mundo cada vez más volátil. Es la última frontera en la consolidación del poder global, operando bajo la superficie de los titulares diarios. Esta interconexión entre la deuda, la energía, la inestabilidad y la inteligencia artificial crea un sistema de control geopolítico sin precedentes. La IA no solo permite a las potencias anticipar las reacciones a sus políticas, sino también afinar sus estrategias para maximizar beneficios mientras las naciones periféricas luchan por sobrevivir. Es un juego de ajedrez global donde los movimientos de piezas, países, se anticipan con IA y las reacciones en cadena se modelan para obtener el resultado deseado: acceso ininterrumpido a recursos, nuevos mercados y una esfera de influencia política extendida. El poder geopolítico moderno se mide por la capacidad de procesar información, no solo por el tamaño del ejército. La lección de Argentina, Venezuela y Sri Lanka es clara. El colapso económico y la inestabilidad política no son accidentes, sino a menudo el resultado de presiones geopolíticas y económicas deliberadas, ahora magnificadas por la IA. Las élites globales entienden que la debilidad de un Estado puede ser una oportunidad para la adquisición de activos, el control de rutas comerciales o la expansión de la influencia estratégica. La inteligencia artificial proporciona el mapa y la brújula en este nuevo gran juego, permitiendo a los actores más poderosos navegar la turbulencia con una precisión letal, mientras que aquellos sin esta tecnología quedan a la deriva, a merced de corrientes que no pueden ni ver ni comprender. Para usted, espectador, la clave es entender este ciclo completo. No solo observar los síntomas, sino identificar las causas profundas y cómo la inteligencia artificial se ha integrado en la maquinaria del poder geopolítico. Reconozca los patrones de la trampa de deuda, la manipulación de precios energéticos y la orquestación de la inestabilidad. Su capacidad para discernir estas conexiones ocultas es su mejor defensa en un mundo donde la información es poder y donde la IA está redefiniendo quién ejerce ese poder. Manténgase informado, cuestione las narrativas y observe cómo la IA está reescribiendo las reglas del juego global, antes de que sea demasiado tarde para reaccionar.